Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este maravilloso, aunque pequeño libro de Habacuc, y vemos que este es un hombre con un problema. Él tenía una pregunta. Él había observado a su alrededor a su propia nación, y al observar a su alrededor, él pudo ver el pecado de su pueblo. Y hablando honestamente, él fue tocado por esto, y se preguntaba, ¿por qué Dios no hacía algo en cuanto a esto? Hay muchos que opinan que esto fue durante el reinado del rey Joacim. Esto podría haber sido en ese entonces o algún tiempo antes de eso. Creemos que él comenzó su ministerio durante el reino de Josías, y luego los reyes se sucedieron rápidamente después de eso. O sea que ellos no duraban mucho tiempo en el poder. Y todos ellos eran malos. Era una época de anarquía. La ley de Dios se había dejado de lado y había mucha violencia en la tierra. Y la pregunta de este profeta a Dios era, ¿por qué no haces algo en cuanto a esto? ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Él que su pueblo se salga con la suya en todo esto? ¿Y por qué es que en el presente el pecador es quien está prosperando? No son los humildes los que están prosperando en la tierra hoy. Por el contrario, son los orgullosos, los arrogantes, los impíos. Y uno mira a su alrededor y puede preguntarle a Dios, ¿por qué? Y esa es la misma pregunta que este hombre le ha hecho a Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué estás permitiendo esto? Ahora Dios tenía una respuesta para él. Y en el versículo 5 dice, «Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis». Es decir, que Dios le está diciendo que abra los ojos, que mire, que observe a su alrededor. Le dice, «Yo estoy haciendo algo en cuanto a esto». Y le está diciendo que tenga una visión más amplia, que tenga una perspectiva, que vea lo que Dios está haciendo. Y que si él observaba a su alrededor, él podría ver que estaban ocurriendo algunas cosas, una crisis sucedía otra. Hoy el imperio asirio en el norte ha sido conquistado y su capital, la ciudad de Nínive, ha sido destruida. Y ahora está levantándose en las orillas del río Éufrates un reino que será conocido como el reino babilónico. Y ellos ya han avanzado contra Egipto. Ya tuvo lugar la batalla de Carquemis. Nabucodonosor ha obtenido la victoria. Y ahora se está convirtiendo en un gran poder mundial. Ahora Dios dice, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Dios está diciendo, yo estoy muy ocupado, estoy tomando parte en todo esto. No estoy solamente sentado a un lado tomando nota de lo que está sucediendo en este pequeño mundo. Estoy tomando parte activamente en todo esto. Usted sabe que hay un punto de vista, aún de parte de aquellos que creen en un Dios, de que la creación de Dios es como un reloj, que Dios lo creó, le dio cuerda, y luego lo dejó y se fue. Y luego, por supuesto, existe otro punto de vista opuesto a ese, y es el panteísmo, que es la suma total de todo. Bueno, amigo oyente, ninguno de estos puntos de vista es, por supuesto, un punto de vista bíblico. La realidad es que la creación no es un reloj, y Dios no está atado por el papeleo de esta tierra. Él no es parte de esto de ninguna manera. Él puede y es capaz de moverse en el presente. Usted probablemente recuerda algo de la mitología griega, cuando los griegos se estaban apoderando de la ciudad de Troya, de algo que se menciona allá en la Ilíada de Homero. Se trata del sacerdote Laocoonte, quien acompañado de sus hijos cometió una equivocación y luego fueron atacados por serpientes. Y usted recuerda que estas serpientes se entretejieron, por así decirlo, con estos hombres, y al enroscarse alrededor de sus cuerpos, los asfixiaron. Estas serpientes quebraron todos los huesos de sus cuerpos. Bueno, Dios no está envuelto en su creación a tal punto donde Él quede sujeto a ella. Y Él tiene que hacer ciertas acciones, ciertas cosas, porque está obligado a hacerlo. Dios no está envuelto de esa manera. Dios está actuando de manera soberana en este universo, y Él estaba haciendo algo, por cierto. Así es que, aquí en este versículo 5 del capítulo 1 de Habacuc leemos, «Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis». Y el apóstol Pablo, en ese gran sermón que él predicó en Antioquía de Pisidia, el cual nosotros siempre consideramos como uno de sus mejores sermones, es un sermón al que desafortunadamente se presta poca atención en el presente, pero en ese sermón él cita algo del libro de Habacuc. Y vamos a ver lo que se nos dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 al 41. Dice, «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. En este versículo 41 del capítulo 13 de los Hechos, él está citando el versículo 5 del primer capítulo de Habacuc. Nosotros nunca hubiéramos creído que iba a ser usado de esta manera, pero Pablo lo utilizó así. O sea que él está diciendo que Dios ha provisto una salvación, y eso tuvo lugar, como él dice en otra ocasión. Esto no fue hecho en algún rincón porque judíos de todas partes se encontraban allí. Y ellos llevaron ese mensaje, esa palabra, a todas partes, de que Jesús de Nazaret había muerto en una cruz. Y la noticia de que él había resucitado de entre los muertos se esparció, y que también en el día de Pentecostés, donde ellos estaban otra vez reunidos, el Espíritu Santo descendió sobre un pequeño grupo, y multitudes fueron salvas durante ese momento y en esos días siguientes. Ese mensaje salió, pero el mundo lo ignoró. El mundo romano lo ignoró al principio. Y Pablo está diciendo que Dios está haciendo una obra, y el mundo dice hoy, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? Amigo oyente, Dios ha hecho algo en cuanto a esto. Hace más de 2000 años, Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Él entró así en los asuntos de este mundo, y dice que va a volver a entrar otra vez en los asuntos del mundo. Y hoy el mundo sigue tranquilamente adelante, sin preocuparse, divirtiéndose. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y en efecto vamos a morir. Esa es una realidad. Pero amigo oyente, Dios está actuando. Y es algo realmente maravilloso la forma en que Pablo ha utilizado este pasaje de las Escrituras. Ahora, volviendo aquí a la profecía de Habacuc, en el primer capítulo, Dios está especificando lo que está haciendo. Y en el versículo 6 podemos leer, «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa». Dios le dice a Habacuc, «Mira a tu alrededor, allá en las orillas del río Éufrates se está levantando una nación que llegará a ser una gran potencia mundial». Y por cierto que llegó a ser eso. Era la cabeza de oro. De las 4 bestias es el león. Es la nación número 1 en el desfile de Dios de las grandes naciones del mundo. Y en ese entonces tenía una gran civilización. Y Dios dice que Él está levantando a esa nación. Ahora escuche usted lo que dice aquí en el versículo 6. «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas». Ellos se van a apoderar de sus tierras. Esto es algo que realmente sacudió a Habacuc, de que algo así llegara a ocurrir. Y lo que tenemos aquí es una descripción muy buena del imperio babilónico. Son señalados muy claramente aquí. Se la describe como una nación cruel que está tratando de llevar a cabo una conquista mundial. Dijimos en el programa anterior que se habían apoderado de la ciudad de Jerusalén. 3 veces la tomaron, y en la última vez la dejaron hecha cenizas. Y ahora aquí en el versículo 7 leemos, «Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad». O sea que ellos tenían mucha confianza en sí mismos, se jactaban de su gran poder y dependían de él. Esto lo vimos representado de una manera muy clara en la persona de Nabucodonosor, el fundador de este gran imperio. Usted recordará que él tenía este problema. En realidad era un tipo de enajenación mental la que él tenía. Él sufría de egomanía. Puede ser que los psiquiatras del presente le llamen histeria, una psicosis maníaco-depresiva lo que tenía este hombre. Pero llegó un momento cuando él ni siquiera sabía quién era. Él salió y comía hierba con los animales. De paso, digamos que Habacuc sugiere eso aquí, pero él describe algo de esa nación, y lo vimos en la oportunidad anterior, y leímos esto en el versículo 8 que decía, «Sus caballos serán más ligeros que leopardos». Y ellos le daban mucha importancia a la caballería. Y este mismo versículo continúa diciendo, «y más feroces que lobos nocturnos». Y amigo oyente, los lobos hambrientos son sumamente feroces. Y quienes viajan por regiones donde hay muchos lobos, aconsejan que si uno se encuentra con lobos que no han podido comer por algún tiempo, quizá porque todo está cubierto de nieve, dicen que la mejor manera de defenderse es dando muerte a uno de los lobos, y cuando uno de esos animales está muerto y comienza a sangrar, entonces los demás lobos caen sobre ese animal muerto para comérselo. Y entonces,
cualquier persona o grupo de personas que se encuentran viajando por esa zona tendrá oportunidad de escapar porque los animales ya no le prestarán atención. Ahora el profeta los está describiendo aquí, y dice en la tercera parte del versículo 8, «Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar». Esta gente se comporta como animales feroces, como aves feroces que se dan un festín con sus víctimas. Y esa es la historia de los caldeos, los babilonios. Ahora el versículo 9 dice, «Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena». Usted debe recordar lo que vimos al principio, y que fue algo que señaló Habacuc en cuanto a su propio pueblo, y nos estamos refiriendo a la violencia. La violencia era una de las cosas que caracterizaba el pecado. Y Dios está diciendo, yo le voy a dar a esta gente una buena cantidad de violencia, es decir, que ellos iban a recoger el fruto de sus acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ellos iban a saber lo que era en realidad la violencia. Y aquí dice, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Es decir, que ellos tienen delante de sí un solo propósito, y es el de capturar gran cantidad de naciones, tantas naciones o pueblos o personas como sea posible apoderarse y hacer esclavos de ellos. Eso fue lo que hicieron con el reino del sur, de Judá. Y ahora aquí en el versículo 10 continuamos leyendo, escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Usted puede ver que ellos se burlan de los demás reyes. Podemos decir que ellos confían en su propia fortaleza, en sus propios dioses paganos, y con la misma arrogancia que habían demostrado los asirios antes de ellos, marchan ahora a través de la tierra. Este es pues el cuadro que se nos presenta aquí. Notemos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo 11 de este primer capítulo de Habacuc. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Nabucodonosor. No vamos a tomar el tiempo de ir aquí a ver lo que se nos dice allá en el libro de Daniel, porque ya hemos recorrido ese territorio antes. Pero usted quizá pueda recordar que cuando estudiábamos el libro de Daniel, allá en el capítulo 4, versículo 30, llegó un día cuando el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Él estaba lleno de orgullo. Era una de esas personas egocéntricas que sufren de una manía egoísta. Y en el día de hoy hay unas cuantas personas que son así también, y confían en sí mismas. No confían en Dios. Podemos decir sin lugar a dudas que en muchas naciones, en el ambiente político especialmente, falta mucho la humildad. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Cuando habla este partido político o aquel otro, ninguno en particular para señalar, por supuesto, sino que todos hablan del mismo modo. Se jactan de lo que pueden hacer o de lo que han hecho, y señalan a los demás como que no son capaces, que no tienen facultades de hacer esto o aquello. Sin embargo, todo esto es como nos está explicando aquí el profeta, que estamos confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia habilidad. A veces nos cansamos de mirar los programas de televisión donde uno escucha a personas que se están jactando de todo lo que han logrado, lo que en realidad no es mucho. Nos hace recordar de esa montaña que concibió y que dio a luz. ¿Y qué fue lo que dio a luz? ¿Otra montaña? No. Lo que dio a luz fue un ratón. Y así son los logros de muchas personas en el presente. Se jactan tanto que se parecen a esta montaña. Sin embargo, lo que han realizado no es más grande que un ratoncito. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y este es un cuadro de Babilonia. Ahora esto causó mucha impresión en Habacuc. Si usted piensa que él tenía un problema antes, él por cierto que lo tiene ahora. Y es un verdadero problema. Y su verdadero problema es este. Él dice, yo pensaba que Dios no estaba haciendo nada, pero ahora veo que Él está haciendo algo. Pero Él no está haciendo lo que yo pensaba que haría. Él está haciendo las cosas de una manera diferente a lo que yo pensaba que Él haría. O sea que, ahora su pregunta es esta, ¿por qué va a usar Dios a los babilonios, que son mucho más impíos que los de Judá, más impíos que el mismo pueblo de Dios? ¿Por qué usa Él una nación que es más cruel que lo que eran ellos para castigarlos a ellos, que eran menos crueles? ¿Por qué haría Dios eso? Bueno, ese es el mismo problema que encontramos allá en el libro de Isaías, como usted bien recuerda. Dios dijo en Isaías capítulo 10, versículo 5, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor».
Dios estaba diciendo que Él iba a usar a Asiria como látigo, la iba a usar para castigar al reino del norte. Y Él hizo eso. Pero también Dios dijo, pero luego voy a juzgar a la nación de Asiria. Y Dios también hizo eso. Y aquí tenemos la misma cosa. Dios dice que Él va a utilizar a la nación de Babilonia para castigar a su propio pueblo, y cuando Él termine con esa tarea, entonces va a juzgar a Babilonia. Y Dios hizo eso. Dios actúa en los negocios de los hombres en el presente. Pero el problema allí es este. ¿Cómo puede un Dios santo utilizar a una nación pecaminosa como esa? Y quizá esto sea un pensamiento nuevo para usted, amigo oyente. A veces uno escucha a predicadores que dicen desde el púlpito que Dios no va a usar a una nación mala para disciplinar a otra que quizá no sea tan mala, por lo menos ante nuestros propios ojos. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que esto es algo que quizá le haga erizar el cabello, si usted cree en la palabra de Dios, ya que Dios ha seguido un método de utilizar a una nación pecaminosa para juzgar a un pueblo que es menos pecaminoso. Ahora, si a usted no le gusta este sistema, pues tiene que decírselo al Señor, no nos cuestione a nosotros por eso. Esto es lo que expresa la palabra de Dios aquí. Y ese era el problema que tenía Habacuc. ¿Por qué usaba Dios a Babilonia para disciplinar a su propio pueblo? Y Dios va a responder a esa pregunta. Y debemos decir de paso que Él tiene una buena respuesta para esta pregunta. Dios mediante, en nuestro próximo programa usted va a enterarse de la queja que tiene Habacuc. Y es algo verdaderamente elocuente, aún de parte suya. Y permítanos abrir un poquito la puerta aquí antes de concluir este programa. En el versículo 12 dice, ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O sea que Habacuc le pregunta a Dios si no ha cometido algún error. Tal vez te has equivocado, tal vez estás haciendo las cosas al revés. Y le dice a Dios, ¿no vas a utilizarnos a nosotros para castigarlos a ellos? Y Dios le dice, no, estás equivocado. Yo lo que quiero es utilizarlos a ellos para castigarlos a ustedes. Y esto es, pues, lo que veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este capítulo 1 de la profecía de Habacuc para estar más familiarizado con su contenido. De esta forma, en nuestro próximo estudio, le será más comprensible y podrá sacar el mejor provecho posible. Que Dios le bendiga abundantemente es nuestra ferviente oración.